Qué fuerza tienen las palabras de la liturgia de este día. Qué fuerza tienen la palabra de Dios que nos proclama en este pasaje evangélico que hace referencia al juicio final todos estos días. Como bien recordáis, la palabra siempre nos está advirtiendo de la importancia de estar preparados, de estar atentos a la venida del Señor. Estamos, por supuesto, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Celebramos además hoy en la Santa Madre Iglesia Católica la fiesta de la gran Santa Mónica. Y pensando en el extraordinario testimonio de esta mujer, reflexionando sobre lo que significa su vida, su santificación en la Iglesia, su extraordinario ejemplo, me asalta la idea, el pensamiento de lo extraordinario. Si hay algo más poderoso que las oraciones de una madre, si hay algo que Dios escuche con más atención que las oraciones de una madre, son sus lágrimas. ¿Qué poder tienen ante el corazón de Dios las lágrimas de una madre? No me refiero sobre todo y en principio a las lágrimas de Santa Mónica. Yo me refiero sobre todo a las lágrimas de la Santísima Virgen María, las lágrimas que la Virgen ha llorado por nosotros, que con razón se la ha llamado a ella dolorosa. Dolorosa no solo por el sufrimiento de su Hijo en el Calvario, dolorosa por todos los calvarios que hemos hecho pasar a nuestras madres. Dolorosa es Santa Mónica, pero como reflejo del dolor del corazón de la Madre de Dios, de la Madre de todos los hombres. El poder de las lágrimas de esta mujer alcanzó la conversión de su hijo
San Agustín. Es muy posible que tengamos un entendimiento tan materialista de la palabra de Dios que identifiquemos que el que ha recibido más son los ricos y los que han recibido menos talentos o incluso dinero son los pobres. Pero no es eso a lo que se refiere el Evangelio. Eso es una interpretación pueril, muy superficial de la palabra de Dios. A lo que se refiere la palabra no es simplemente al dinero o incluso a los talentos humanos que pueda poseer una persona. Fijaros incluso, como dice en la primera lectura que hemos escuchado de la carta a los Corintios, que cuando Dios escogió a los miembros de la comunidad eran un grupo de personas muy diferentes. Y yo creo que esto podría valer para matrimonios, para una comunidad religiosa, para un grupo de sacerdotes. Dice el apóstol en 1 Corintios 1:26, fijaos en vuestra asamblea, fijaros en vuestra comunidad. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo fuerte. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable y lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Así, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Qué fuerza tienen estas palabras, queridos hermanos? Y haríamos bien en pensar, no identifiquen el que recibió más talentos con el rico. Hay ricos que les ha ido muy bien en esta vida, materialmente hablando, que han ganado sus buenas fortunas, que se han dado al lujo y que se han dado a toda suerte de gustos y de placeres, pero que tienen su talento enterrado bajo tierra. ¿Y por qué enterramos muchas veces bajo tierra el talento? Porque nosotros tenemos miedo. Dice la parábola, Señor, te tuve miedo, sé que eres exigente, que siegas donde no siembras y que recoges donde no esparces. Entonces, hermanos, mirad cómo esta mujer es un testimonio tan elocuente. Miren, si las monjas de clausura, si las mujeres consagradas en pobreza, castidad y obediencia lloraran por los pecados del mundo, ¿cuántos San Agustines se habrían convertido? Si los párrocos, si los sacerdotes lloráramos por los pecados de nuestro pueblo, ¿cuántas gentes no se habrían convertido? Si las madres y padres de familia lloraran por sus hijos, ¿cuántos hijos no vivirían en gran santidad y estarían dando un magnífico testimonio de amor en la Iglesia? Por eso, queridos hermanos, haríamos bien en mirarnos muy mucho a nosotros mismos y descubrir en el testimonio de esta gran mujer la que estaba preparada, la que invirtió sus talentos. Uno no tiene que ser el presidente de una gran compañía para haber invertido los talentos. Los presidentes de las grandes compañías es muy posible que tengan su único talento enterrado bajo tierra, que habrán cosechado mucho para el mundo, pero muy poquito para el cielo. Cuando venga el Señor, que nos encuentre preparados. Santa Mónica no evangelizó en países lejanos, simplemente cumplió con la tarea que se le había confiado. ¿Cuántas lágrimas inútiles lloran los padres por tonterías de sus hijos? Y qué pocas lágrimas lloran los padres porque sus hijos no viven en gracia de Dios, no van a misa, no cumplen como verdaderos cristianos con sus deberes evangélicos, con los deberes propios de un hijo de Dios. Que la celebración de esta Santa Misa toque profundamente nuestra vida, toque profundamente nuestro corazón y nos haga descubrir
que solamente cuando verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo por el todo, el Señor cambia la vida de los hombres, nuestros hermanos. ¿Cuántas lágrimas estúpidas hemos llorado los hombres y las mujeres de este mundo? Y qué bonitas las lágrimas de los santos, que son los hombres y mujeres que han llorado por lo que vale la pena. Así, cuando vino su Señor, le pudo decir a ese hombre, a esa mujer, a ese sacerdote, a esa madre, a ese padre de familia, a esa religiosa virgen consagrada en el claustro: ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado por él para sus elegidos. Benditas lágrimas que se lloraron por lo que vale la pena, y así alcanzaron la conversión del mundo.